La Tafa Canra Waha de verdad tiene un parecido con el famoso Le Bout de Jean Paul Gaultier. Es una propuesta verdaderamente original o más de lo mismo. Y lo más importante, ¿es realmente la mejor opción para ti este verano? Pues déjame decirte que algunas de las respuestas a estas preguntas te lo van a hacer pensar más de una vez si deseas comprar ahora mismo este perfume. Para comenzar a responderte estas preguntas, pues vamos a ver qué es lo que realmente pasa cuando te aplicas este perfume. La Tafa lo vende como una dualidad entre la intensidad de un desierto y la frescura de un oasis. Y bueno, de alguna manera pues sí que lo logra. Al inicio lo que vas a sentir es un estallido cítrico, fresco y especiado picante con la combinación de un limón maduro más el jengibre fresco. Pero rápidamente entra un acorde de sandía, melón o melocotón más tonos de sal marina que le dan una sensación bastante agradable y ese tono de notas acuáticas marinas que definitivamente le dan mucho brillo al perfume. Pero lamentablemente no es que vayas a pensar demasiado en esta esencia. En el caso particular, yo solo tuve esta sensación de manera notoria los primeros días de uso. Ya al parecer, según estuvo cambiando el clima y la fragancia macerándose un poco, ya que el lote estaba reciente, pues se mitigó un poco. A grandes rasgos, la sensación está ahí. Y luego de esto, y bastante rápido creo, comienzas a sentir unos matices más ambarados y más dulces. Aquí con una combinación de abatonca, vainilla, notas amaderadas y el famoso almizcle que le añaden ese toque limpio. Básicamente aquí se evoca una sensación que es como si fuera una especie de un caramelo limpio con detergente. Y sí, sé que suena loco, pero básicamente lo que te estoy haciendo referencia a que tiene ese toque de comestible, tipo caramelo suave, como si estuviera acabado de colocarse sobre una piel recién lavada con jabón de cuava. Es decir, mantiene estos matices bastante modernos y gustosos, la verdad. Y hablando de cómo se percibe, tengo que hacer un paréntesis para indicarte que realmente el rendimiento y la duración de este perfume pues va bastante bien con la idea de intensidad que quiere evocar. Y te lo voy diciendo de entrada, este perfume es aquel que de todo lo que he probado en los últimos años me ha generado el mayor cumplido. Más adelante te desarrollo esta idea. Lo principal aquí es saber que este perfume es una bestialidad y que en duración va rondando las 8 a las 9 horas. Definitivamente es un perfume que está llamado a llamar la atención. Su creación es hacerte notar donde quiera que llegue. Su estela y su proyección son bastante pesadas. La suerte es que no son invasivas ni tampoco molestas. Pero sí es ese perfume que dejará rastro de ti cuando ya te hayas ido de un área. Es decir, si ya te acostumbraste a usar este perfume, alguien sabrá que ya te conoce, que tú pasaste por el lugar. Es decir, dejando una estela en el aire. Definitivamente, en cuanto a rendimiento, este perfume lo hace sumamente bien. Y vamos allá de una vez respondiéndote a las preguntas. Entonces, vamos allá con la primera. ¿De verdad tiene un parecido con el famoso Le Bout de Jean Paul Gaultier? Pues la respuesta clara es que sí. Si ya tuviste experiencia con este o alguno de sus dupes o inspiraciones, no vas a poder evitar que en algún momento se sienta familiar. La buena suerte es que no es por el coco. Sí, porque yo soy de aquellos que con el coco tienen ciertos temas. La fragancia va a hacer referencia a este perfume de esta casa de diseñador tan famosa y prestigiosa, pero es por la combinación de notas que se sienten acuáticas, dulces y saladas. Pero yo creo que con el coco aquí no vas a tener inconveniente. Así que sí, no es un 1 a 1, pero la idea global y la esencia de este perfume en algún momento te va a hacer referencia a esos aromas. Entonces esto también nos lleva a responder la segunda pregunta. ¿Es el La Tafa Canra Waha un perfume original? Pues directamente yo te puedo decir que no. Aunque esto tiene sus matices porque va a depender mucho de tu experiencia. Por ejemplo, si tú tienes ya experiencia con perfumes como este, que es el Havik de la Tafa también, tenemos aquí el Club de Nuit Lionheart de Armaf, otro nuevo de Armaf que es el Spartacus e incluso el 9 PM Night Out de Afnan. Si tienes bien familiarizado con estos aromas tu olfato, pues el La Tafa
Canra Waha no te va a parecer original en ningún sentido. De hecho, te va a parecer muy familiar. Y más con estos tres de aquí que están inspirados en el ADN de Jean Paul Gaultier. Tenemos el Essence, una fragancia ya fuera de mercado. Tenemos aquí este inspirado en el Lemel Elixir. Y este de los dos Lemel. Así que sí, si tú tienes experiencia con este tipo de aroma, este perfume te va a parecer como uno más en el mercado. Pero ¿por qué? Si tú no has probado estos perfumes, pues déjame decirte que es por una combinación que ya anteriormente te la indiqué. Haba tonka, vainilla o ámbar, madera y almizcle. Esto es definitivamente un ADN o una receta bastante repetida últimamente, que es difícil de evitar relacionarlo en cualquier perfume que lo tenga. Y vuelvo y repito, es bastante popular. Pero ¿cómo es que se siente? Repitiéndote la idea anterior, tiene unos matices que se sienten gourmand, avainillado, dulce, ligeramente especiado, cálido, pero a la vez también limpios, como si fuera un pequeño detergente muy exótico. Y esto es lo que tiene este perfume a partir de los 10 a 15 minutos en adelante, que es lo que más va a resaltar este aroma. Es una base que realmente no lo hace un mal perfume, sino que es un ADN que ya está claro de que es bastante popular porque funciona muy bien. Y déjame decirte, amigo, que para mí es muy importante que me dejes tu like, así yo entiendo que te gusta el contenido y que te es útil. Debajo en la descripción puedes ver la manera en la que puedes aportar al canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y como no, ve dejándome un comentario sobre la Tafa Canra Waha. ¿Crees que es el perfume más ideal actualmente en el verano? Y aquí llegamos finalmente a la tercera y última pregunta, que quizás para algunos ya dirán que no necesitan la respuesta, visto toda la información hasta este punto, pero definitivamente esta es la parte más importante y vamos a formularla. ¿De verdad el Tafa Canra Waha puede ser la mejor opción para ti este verano? Pues la respuesta va a variar de lo que realmente buscas o crees que este perfume. Si tú vives en un país muy caluroso, principalmente tropical, y andas buscando la mejor opción de un perfume que te dé una esencia fresca y limpia para ser utilizada en los días abrasadores de este verano, pues definitivamente puede que el Canra Waha se quede un poco corto, porque en esta situación, por ejemplo, del sol abrasador del mediodía en un verano, este puede sentirse más que una fragancia fresca, un perfume dulce como cualquier otro. Tiene unos matices que sí, que te hago referencia a la limpieza, notas acuáticas y demás, pero sabemos que en la potencia del calor estas notas no prevalecen demasiado si solo están en el perfume como salida. Y de hecho esto es lo que pasa aquí. Sí que tiene unos matices frutales, acuáticos, salados, especiado picante y cítricos, pero eso a la hora de someterlo a 40 grados se va bastante rápido, dejándote al final una base muy conocida en los perfumes gourmand o especiado cálido. Entonces, ¿esto quiere decir que el perfume realmente no es veraniego? Pues la respuesta es que sí es veraniego. Lo que pasa es que todo va a depender en qué situaciones tú lo vas a utilizar y qué tú quieres que el perfume haga en dicha situación. Esta es una fragancia que realmente sí va para el calor, pero ya cayendo la tarde o en ambientes controlados como la oficina, salidas con amigos y más personalmente cuando ya el sol se va acostando. Sí puedes utilizarlo un día a caminar bajo el sol, pero no vas a pensar que te va a dar ese toque fresco y limpio que querrías, porque realmente esto en esa situación no te lo va a dar. Y casi me olvido de decirte la anécdota. Pues bueno, te voy a decir que este perfume me lo puse hace algunas semanas cuando iba de visita a casa de mis padres, que también cuando voy allá voy donde mi barbero, ya que vivo en una ciudad y solo voy a veces para esto. La idea es que al salir de la barbería andaba en mi moto, alguien se me acerca, se me pone al lado, solo para preguntarme que qué perfume uso. Y la razón fue porque al pasar por la calle, él estaba en un local cerca y quedó encantado porque yo iba invadiendo todo el ambiente de este perfume. Salió a mi búsqueda solo para preguntarme eso. Ahí se dio cuenta que sí, que ese perfume que olía en todas partes era mío. Y esto es algo que hasta la fecha nunca me ha pasado con ningún otro perfume. En conclusión, el Tafa Canra Waha realmente no vino a inventar la rueda, no vino a traer una nueva y única idea a la palestra, simplemente tomó el ADN de algo que ya se sabe que funciona y lo combinó bien
para hacerlo junto a un rendimiento, la opción ideal para aquellos que precisamente quieren un perfume para dar miradas y cumplidos en este verano, principalmente en las tardes frescas o las noches cálidas, siempre y cuando la idea principal no sea simplemente frescura, limpieza y toque de juventud. Entonces, si buscas algo 100% único o nuevas opciones que no se parezcan a otros aromas para disfrutarlo este verano, este perfume quizá no sea lo que andes buscando, pero si en cambio deja todo esto de lado, añades una fragancia con matices diversos como cítricos a la salida, especiado cálido, notas acuáticas y frutales, un corazón especiado cálido también y avainillado, muy gustoso, junto a un rendimiento para dar miradas donde quiera que llegues. Si andas buscando todas estas características en un perfume que funciona bien en las tardes cálidas de un verano o en las noches también para salidas nocturnas o salidas románticas, este es el perfume más ideal para ti. Me gustaría saber entonces cuál público tú andas, en aquel que tienes un presupuesto limitado para una fragancia un poquito más original y más distintiva, o aquel simplemente que anda buscando una bestia que le haga llamar miradas y con una presentación bastante agradable como lo es este. Déjamelo en los comentarios. Y antes de que te vayas, me gustaría que le dé un ojo a este perfume, al que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado. Y ahí te dejo, es la Tafa Canra Waha, un perfume con dualidad, intensidad cálida y ligeros toques frescos más fugaces. Un ADN repetido pero que funciona. Ahí te lo dejo.